La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Oremos para que sea el Señor quien nos hable en este tiempo, para que podamos recibir de Él, para que nuestras vidas, para que cada uno, voy a tratar de ser lo más concreto posible, para que cada uno de nosotros, para que cada alma de los que está aquí, podamos recibir directamente de parte de Dios. Hermano, la Escritura nos enseña que para que Dios nos hable, obviamente, primero Dios tiene que hablarnos. La Biblia nos enseña que Él quiere hablarnos, siempre. De hecho, la Biblia nos enseña que Él nos habla siempre. El problema no está en el emisor, está en el receptor. Y nosotros necesitamos tener una disposición, lo voy a explicar así para hacerlo más práctico, una sensibilidad que tiene que ver mucho con la disposición de nuestro corazón. Mucho con eso. Tiene que ver mucho con cuán sensible estoy yo a la voz de Dios en mi propio corazón. Y eso tiene que ver con el pecado, con la dureza de mi corazón, con la revelación, con que soy, por cierto, mi condición en Él, etc. Entonces, les pido que tengamos una oración pidiéndole a Dios que disponga nuestro corazón, que nos quebrante. Yo le decía al Señor hace muy poquito y les invito, se los digo antes para que puedan unirse en esta oración, ¿no? Señor, que el Señor nos derrame, nos haga participar de una fuerza quebrantadora. Yo uso esa expresión, no es una expresión bíblica del todo, digamos. Pero lo que quiero decir es que el Señor derrame una acción sobrenatural en nuestros corazones para que nuestros corazones sean quebrantados y seamos sensibles a lo que Él quiere hablarnos. ¿Me entienden? No es más que eso, creo yo es bastante práctico, pero es gravitante para poder entender aquello que Dios quiera hablarnos el día de hoy. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, reconociendo, Señor, nuestra total incapacidad, reconociendo nuestra incompetencia, reconociendo nuestra inutilidad, reconociendo, Señor, que lo único valioso, lo único importante, lo único bueno en nosotros es tu obra. Lo único, Señor, que nos acredita para dirigirnos delante de ti es que tú fuiste a la cruz, moriste en la cruz y nos identificaste y nos identificamos contigo muriendo en la cruz del Calvario y nos hiciste, Señor, una nueva creación en Cristo Jesús. En esos méritos, Señor, refugiados, escondidos, aferrados a la cruz, nos dirigimos a ti en esta hora, Señor. Señor, háblanos. Señor, que este tiempo no sea un tiempo de palabrería, de especulaciones, de intelectualismo, de filosofía, de razonamientos, sino que tú nos hables, Señor. Llévanos a la sencillez nuevamente. Vuélvenos a la sencillez de espíritu. Vuélvenos a la sencillez de corazón, Señor. Háblanos tú, como aquel día, Señor, cuando entraste a nuestras tinieblas y nos alcanzaste. Señor, quebranta nuestros corazones, derrama, Padre, por decirlo de alguna forma, una fuerza quebrantadora que quebrante hasta lo profundo de nuestro ser. Aparta de nosotros toda altivez de espíritu, toda arrogancia, todo orgullo intelectual, toda autosuficiencia. Destrúyelo por el poder de tu evangelio, por el poder de tu palabra en esta hora. Señor, yo renuncio a cualquier estrategia, cualquier instrumento intelectual o de palabras, Señor. Yo te pido en esta hora que sea el poder de tu Espíritu Santo que nos ministre a cada uno, Señor. Necesitamos escucharte a ti. Necesitamos ser confrontados, ser despertados. Yo soy el primero, Señor. Necesitamos, Padre, poder volver a lo simple, volver a lo sencillo, y a la profundidad de tu muerte, a la profundidad de estar sumergidos en ti, a la profundidad de Cristo crucificado, ensangrentado en la cruz del Calvario, a la sencillez y a la profundidad. ¿Qué eso significa, Señor? Háblanos en esta hora, Señor. Háblanos en esta hora. Recurrimos a ti, Señor. Recurrimos a ti. Nos refugiamos exclusivamente en lo que tú quieras
compartir, quieras enseñar, quieras quebrantar, quieras confrontar, quieras consolar. Señor, tú eres dueño de esta reunión, tú eres dueño de esta palabra, Señor. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, antes de comenzar la palabra del día de hoy, quiero partir con una metáfora, por decirlo de alguna forma. Hay que le va a dar un poco de sentido a aquello que entiendo por convicción de Dios es menester compartir el día de hoy. No es mía, por cierto, la escuché de un libro y quiero compartirla porque creo que es muy pertinente. Hay un hombre, quizás alguno lo ha escuchado por eso, hay un hombre que llega a una estación de un bus, en una estación de buses, en un paradero de buses, perdón, esa es la palabra. Y se acerca un hombre que hay ahí, o sea, llega un hombre, se encuentra con otro hombre y le dice el nombre del pato silvestre es Histrionicus histrionicus. ¿Alguien ha escuchado la historia antes, no? ¿No? Ya. Después les digo quién es el autor. Ahora, ese es el nombre científico del pato silvestre. Yo lo googleé, me dio curiosidad y lo revisé. Histrionicus histrionicus, así se llama. Hasta aquí esta historia no tiene ningún contexto y hasta aquí no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Ahora, si este hombre, aquí hay muchas formas de interpretar esta historia para que tenga un sentido para nosotros. Una es, por ejemplo, que el hombre que haya ido ahí, el que haya hablado, sea un enfermo mental, sea un hombre desquiciado, lejos, carente de sentido, que no entiende la realidad, que está loco, y que le anda diciendo a cuánta persona con la cual se cruza en la calle el nombre del pato silvestre Histrionicus histrionicus. ¿De acuerdo? Es una historia triste, una historia complicada, miserable, digamos, pero es una forma de darle sentido a esa historia. La otra posibilidad, por ejemplo, es que este hombre sea un gran científico, experto en aves, y que quedó pendiente en una conversación con su compañero, con quien estaba escribiendo un paper, de cuál era el nombre del pato silvestre, y al llegar a la estación de trenes, en realidad estaba él, o creyó que era él, y por lo tanto se equivocó y lo confundió, y en realidad parecía loco, pero tenía sentido, porque tenía un contexto, y por lo tanto es una historia, no sé, jocosa, chistosa, si usted quiere. La otra opción es que este hombre sea un agente secreto encubierto de alguna fuerza extranjera que había quedado de reunirse con su informante en ese lugar y que el código, la palabra secreta para poder activar al informante era el nombre del pato silvestre, es Histrionicus histrionicus. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué voy con esta metáfora? ¿Quién es esta persona? Define el sentido de la historia. O es un loco y esta historia es una historia miserable, de tristeza, o es un científico y esta es una historia chistosa, anecdótica, si usted quiere, o es un hombre, un espía internacional y esta es una historia de intriga, misterio, ¿me entienden? Ahora, ¿por qué saco a colación esto? Porque de la misma forma que esta historia, ¿quiénes somos nosotros? Define el sentido de nuestra vida y define el sentido pleno de nuestra existencia. ¿Ok? O sea, ¿quién soy yo en este caminar de la vida? Define en realidad el sentido de todas las circunstancias por las cuales yo camino en esta vida. ¿Ok? Teniendo eso presente, vamos quizás a reflotarla después, vamos a la Escritura, porque la idea es predicar de la Biblia, no de algún libro, de alguna anécdota. Vamos a Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, enfatizo en el de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De acuerdo? Hermanos, he titulado, usted sabe que yo le pongo título a las prédicas para que nos acordemos o se acuerden después al menos del título para que tenga un sentido. Esta prédica se llama El insulto de Jesús. ¿Ok? El insulto de Jesús. Esta frase, esta expresión bíblica que nosotros hemos leído, que la hemos leído, yo creo que la gran mayoría de nosotros ya la conoce, es probablemente la expresión y la frase de Jesús más insultante que puede haber escrito en la Escritura para cada uno de nosotros. Es probablemente el insulto más fuerte y más categórico a cada uno de nosotros, propinado o dicho explícitamente por el propio Jesús. Hermanos, no olvidemos que Nicodemo era un principal. En el contexto judío, un principal era un hombre importante. De hecho, era un hombre valorado, era un hombre connotado en la sociedad. Era un hombre que tenía elementos propios de su vida que tenía que proteger, tenía una reputación. Por eso el texto dice que Nicodemo va de noche. O sea, evidentemente él sentía, a pesar de que reconocía en Jesús, él tenía cosas que perder al momento de ir con Jesús. ¿De acuerdo? O sea, Nicodemo era un hombre que estaba validado, que tenía una vida propia, un hombre que tenía un reconocimiento, un hombre que tenía aprobación de su medio, y Jesús le dice, ¿quieres ver el reino de Dios? Nótese que no dice el reino de los cielos, dice el reino de Dios. Tengan eso presente, lo vamos a ver después. Y le dice, ¿quieres ver el reino? Estoy parafraseando, ¿quieres ver el reino de Dios? Nace de nuevo. Hermano, yo pensaba, mientras escribía esto, yo decía, imagínense yo que acabo de tener guagua, salgo de la clínica con mi guagua y se lo muestro, permiso hermano Víctor, lo voy a usar de ejemplo. Y se lo muestro al hermano Víctor y le digo, mira, orgulloso, mira, mi guagua, mi primer hijo. Y el hermano Víctor dice, mejor que nazca de nuevo. ¿Me entienden hacia dónde voy? ¿Qué me está tratando de decir si me dice, Esteban, mételo de nuevo al vientre y que salga? ¿Qué me está tratando de decir? Les pregunto. Que no sirve, po. Me está diciendo que es un experimento fallido. Me está diciendo que lo que le estoy mostrando no cuenta ni el mínimo de su aprobación y por consecuencia lo meta, voy a usar esta expresión, lo meta de vuelta al vientre para que salga de nuevo. Es exactamente lo que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice que todo lo que él es, le dice que todo lo que él vale, le dice que todas sus atribuciones, su reconocimiento, todo lo que puede saber, todo lo que ha adquirido durante toda su vida, no sirve de nada. Porque nada de eso le sirve en el reino de los cielos. Hermano, lo más terrible de eso es que eso no se lo dice a Nicodemo solamente. Se lo dice a usted y a mí. A ver, ¿qué estoy tratando de decirles? O sea, Jesús digo, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decirnos? Al decirnos que para poder ver el reino de los cielos necesitamos el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Hermano, nos está diciendo que todo lo que el hombre es, Nicodemo era un hombre mayor además, no era un hombre joven. De hecho, por eso Nicodemo se hace la pregunta que es casi lógica, digamos, desde la humanidad, de decirse, bueno, ¿podré volver al vientre de mi madre y salir de nuevo? Porque no entendió la dimensión de lo que Jesús le estaba diciendo. Pero Jesús lo que le está diciendo es que todo lo que Él es, hermano, se lo dice a cada alma humana sobre la faz de la tierra, todo lo que el hombre es, no sirve
de nada en el reino de para conocer el reino de los cielos. Hermano, el ser humano nace roto. El ser humano nace roto, nace fracturado integralmente. O sea, es un ser que está internamente, emocionalmente quebrado, es un ser que está externamente, por eso existe la muerte física, y todo esto por causa de una ruptura profunda, que es que el hombre nace en un estado de muerte espiritual. Ahora, lo hemos dicho 500.000 veces, la pregunta es, ¿lo creemos verdaderamente? La Escritura, el propio Señor Jesucristo dice, el hombre nace muerto, vosotros estáis muertos. Vuestro padre es el diablo, dice Jesús, respecto al ser humano, le dice a los fariseos hablando en general. O sea, el ser humano nace en una condición de tal absoluta separación con Dios que por consecuencia a esa separación con Dios, el hombre está en un estado de total depravación, de total separación, de total oscuridad, fracturado, y podemos pasar la noche entera describiendo, caracterizando a este hombre muerto. A ese hombre muerto es al que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nada de esa mortandad, nada de esos elementos que han definido tu vida sirven en el reino de Dios. Hermano, es profundamente insultante hacia el orgullo humano lo que Jesús dice. Es profundamente ofensivo hacia el orgullo humano. Porque los seres humanos creemos, nos conducimos por causa de construcciones filosóficas, que en realidad somos extraordinarios, que en realidad hay un valor, que en realidad... Hermano, y sí, el ser humano, la raza humana es la creación más extraordinaria de Dios, eso es innegable. Y el ser humano tiene un valor intrínseco y una dignidad propia dada única y exclusivamente por causa de quien le creó y por causa de esto. ¿Qué es esto? Que pueden nacer de nuevo. Hermano, Satanás no puede hacer de nuevo, los ángeles no pueden nacer de nuevo, los animales no pueden nacer de nuevo, las especies creadas no pueden nacer de nuevo. El ser humano sí. Ahí está la diferencia. Por medio de Cristo el hombre tiene una puerta, una salida en medio de su fractura. Y eso hace al hombre, lo pone en una posición excelsa respecto al resto de lo creado. Pero el valor, hermano, el valor, por decirlo de alguna forma, del hombre está en lo que Cristo puede hacer, no en el hombre. ¿Me entienden? Pero en aquel en que Cristo no ha propiciado esta nueva vida, no hay ningún valor. Porque el único valor es dado por la obra de Cristo. Ahora, hermano, el insulto de Jesús también nos dice a nosotros, los cristianos, que se supone, ya pasamos por el nuevo nacimiento, se supone que todos los elementos que venían atrás son un estorbo para nuestra nueva vida en Cristo. ¿Me entienden? Hermano, cuando la Escritura nos enseña que el ser humano fuera de Dios, el ser humano apartado, que es la condición en la cual nace el hombre, no tiene ningún sentido, su vida no tiene absolutamente ningún sentido, porque el único sentido está dado por la persona de Cristo. Yo les decía antes, a propósito de la metáfora que les presentaba, hermano, ¿quién soy yo? Define el sentido de mi historia. Si yo he sido renacido en Cristo Jesús, mi vida tiene un sentido dado por Cristo, dado por la santificación, dado en la búsqueda permanente de la gloria de Dios, y por lo tanto yo puedo entender, por ejemplo, que todas las circunstancias de mi vida tienen como propósito la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque he sido un renacido, porque he entendido de parte de Jesucristo que en realidad todo lo que yo era hacia atrás no sirve absolutamente de nada, porque reconozco que nací de nuevo. Hermano, entender el nuevo nacimiento es mucho más que mística. A veces hemos abrazado muchos elementos del Evangelio desde la mística. Soy un renacido. Oye, pero seguí haciendo lo mismo que antes. No, pero soy un renacido, pero seguís pensando lo mismo que antes. Mística. Pura mística. Ahí no hay, hermano, o no hay nuevo nacimiento.
que es una posibilidad permanente y cierta y una amenaza permanente para nosotros, o en realidad somos niños y tenemos mucho que crecer todavía. El nuevo nacimiento no es una cuestión declarativa, no se sustenta en una cuestión declarativa de decir yo, insisto, solo decir que nací de nuevo. Significa una transformación absoluta, completa, integral. Es una acción sobrenatural que propicia transformaciones concretas, visibles, naturales en nosotros. Por cierto, el nuevo nacimiento es un don de Dios, proviene exclusivamente de la regeneración. Pero más allá de las palabras, hermano, más allá de la palingenesis, conocemos muchas griegos, muchos. Yo quiero tratar de exhortarle desde lo simple, nacer de nuevo. Es simple. Jesús nos dice, al insultarnos diciéndonos, tiene que nacer de nuevo, nos está diciendo, olvídense de lo que eran, si eso no sirve, métalo al vientre de nuevo y comiencen a vivir la nueva vida en Cristo. Que por cierto, es completamente sobrenatural. Como ya dije, el hombre nace totalmente roto, fracturado, integralmente. Y toda la vida del hombre es consecuencia de esa fractura espiritual, emocional, moral, intelectual. El hombre nace separado de Dios, lejos de él, apartado y condenado por Dios, de tal forma que lo único que le espera al hombre es un destino de juicio. Hermano, lo que el hombre es, define su existencia, así como la historia. Si yo soy un nuevo nacido, mi vida tiene un sentido en Cristo. Si yo no soy un nuevo nacido, mi único destino es la condenación eterna. Esto más allá de si usted lo cree o no, esto es. Ahora, hermano, vamos al origen de esto. Juan 3, 17 y 21, por favor. Sí, usted siga leyendo, el mismo capítulo que ya les mostré. Voy a leer el versículo famoso al respecto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o porque de esta forma amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí quiero que nos detengamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermano, perdón, me falta algo. No, dejémoslo aquí. Hermano, ¿por qué es tan grave no creer en el Hijo de Dios? El texto dice que el que no cree, que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. ¿Por qué? Porque el hombre nace condenado. Pero también agrega otro elemento. Porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, el texto lo que nos está enseñando es que el hombre nace en un estado total de condenación y que la obra de Cristo le da un peso jurídico a esa condenación, que es que el hombre tiene esperanza. Por eso la cruz se predica para salvación o para condenación. Por eso es necesario que la obra de Cristo se predique a los hombres, a todos los hombres, para que el hombre no tenga ninguna excusa delante de Dios de decir yo nunca supe, hermano, sabía, Jesús murió en la cruz. Tu historia humana fue partida para mostrarte que Jesús vino. Yo le decía a los hermanos ahora en Colombia, hermanos, saquen su carnet, se los decía, ¿o no? Sí, le decía el ejemplo del carnet, ustedes lo conocen. Saque el carnet, ¿lo conocen, cierto? ¿No? Usted saca el carnet, vean su fecha de nacimiento, y su fecha de nacimiento dice, la mía dice 1995, la mía dice 1984, ¿y qué es? ¿Un número? ¿Es un número en el vacío? No, es un número en referencia al día que Jesús caminó sobre la faz de la tierra. O sea, usted y yo somos caminantes, somos testimonios caminantes de que Jesús caminó entre nosotros. Hermano, es un argumento irrefutable. O sea, si yo... La historia de Jesús, la historicidad de Jesús es irrefutable. Jesús vino a este mundo y Jesús era salvación, Yeshua, salvación o el que salva. ¿Quiénes tienen que ser salvados? Los que están perdidos. Esos son los que tienen que ser salvados. Solo los perdidos
necesitan ser salvados. Solo los enfermos necesitan médico, dijo Jesús. ¿Me entienden? O sea, el carné esto dice que estamos perdidos. En conclusión, cada uno de nosotros dice que estamos perdidos. Y que el hombre, el ser humano, y que necesita la intervención sobrenatural de Cristo. Ahora, hermano, volviendo a lo que les decía, ¿por qué es tan terrible escuchar el Evangelio? ¿O por qué y al punto que Dios dice, oye, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Cuando una persona se enfrenta al Evangelio, el ser humano naturalmente se enfrenta a tres opciones cuando es expuesto al Evangelio. Hermano, y esto para los redimidos es muy significante esto que voy a decir. Y yo les pido que podamos tomar el peso a lo que significa, porque no solo cuando hablo del Evangelio, no estoy hablando del Evangelio para conversión, no estoy hablando solo de la condición del hombre, que por cierto es el ejemplo que traigo, pero estoy hablando del Evangelio, de la verdad absoluta de Dios, declarada, la verdad, por ejemplo, de que el hombre necesita experimentar un nuevo nacimiento, y que en el momento en que entramos a este nuevo nacimiento nos despojamos de todo lo que éramos, es verdad absoluta de Dios, tanto como cuando el Señor nos muestra nuestra condición. Pero lo que les quiero decir es que el hombre, al escuchar el Evangelio, un ser humano al escuchar el Evangelio se enfrenta a tres opciones. La primera, que es la más gloriosa, que es la que todos anhelamos y que es la que de alguna forma nos ha propiciado el nuevo nacimiento, es que nosotros reconocemos que su Evangelio es verdad, porque en él no hay mentira, y si él dice que estoy muerto, si él dice que vino a salvarme, si él dice que estaba condenado, si él dice que estoy ciego, si él dice que estoy esclavo, y él no miente, porque Dios no miente, entonces efectivamente yo estoy muerto, yo estoy ciego, yo estoy esclavo, yo estoy condenado, y además él me dice que él vino a la cruz del Calvario y ocupó mi lugar y me permite a mí, si yo creo en esa obra, me abre, y me acuerdo de la canción, el ven a mí, oh pecador, y está disponible para que yo vaya y me refugie en su cruz y sea justificado, limpiado, y su justicia me sea imputada y yo goce del regalo eterno de su muerte en la cruz del Calvario en lugar mío. Gloria a Dios. Esa es la opción más gloriosa, la respuesta más natural. Pero es la menos recurrida. Es la que a los hombres menos llegan. Por eso aquí ya vemos 25, 30. Porque llevamos diciendo esto 8 o 10 años por lo menos en esta zona. La segunda opción es que el hombre diga, eso es verdad. Sí, sabes Dios, tú tienes razón. Yo estoy muerto, yo estoy ciego, pero me encanta estarlo. Amo mi condición. La disfruto, no me interesa tener ninguna relación contigo. Lo que tú hagas en realidad no tiene ningún valor para mí. Yo prefiero vivir la vida que quiero y gozaré de tu misericordia hasta cuando tú quieras, porque voy a estar acá hasta que tú dispongas y después asumiré las consecuencias de la condenación eterna que significa. Estas son las menos, pero la Biblia considera algo que se llama rechazar el Evangelio, porque este hombre ya entendió algo, porque la gracia es resistible, yo puedo hacerlo, pero son las menos, hermano, hay un par de ejemplos, pero existe. Y hay la tercera opción, que es la que todos recurren, hermano, y esto se los digo a los cristianos, y nosotros también, en la que decimos, lo que tú dices no es verdad. Yo no estoy muerto, yo no estoy ciego, yo no estoy esclavo. Yo no estoy condenado. Lo que tú dices es mentira. Por lo tanto, eres un mentiroso. Hermano, esto no es muy distinto a lo que Satanás le dijo a Dios cuando va donde Eva y le dice, no morirán. Cuando Satanás va donde Eva y le dice, oye, si no van a morir, lo que le está diciendo es que el Dios santo, santo, santo les mintió, que de su boca, de la voz del santo sale mentira. Le está diciendo que el Dios de los cielos en realidad no es Dios, es un mentiroso. Y que además urdió una mentira para que no sean como Dios.
Porque eso es lo que Satanás les dice, ¿se acuerdan? Le dice, no, si no morirán. ¿Sabe Dios que si comen del fruto serán como Dios? Por lo tanto, no quiere que sean como Él. O sea, Satanás lo que dice es que construye una mentira, que Dios construyó una mentira para mantener engañados a los hombres. Hermanos, mire, se está describiendo a sí mismo, pero se lo está imputando al Dios Santo. ¿Me entienden? Cuando un alma humana hoy día escucha el Evangelio, es confrontada con el Evangelio, y que esta que estoy describiendo es probablemente la más recurrente de las respuestas. Ahora, nadie hace este análisis en reflexión. Nadie es que lo haga consciente y declare esto, pero es esencialmente lo que hace. Yo no creo que lo que tú digas. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros? ¿No es verdad? Yo no puedo aceptar eso. Ok, entonces si no es verdad, el Dios de los cielos miente, porque es Dios el que dice esto. Y si el Dios de los cielos miente, es un mentiroso. Ahora, si el Dios de los cielos miente, y el Dios de los cielos, eterno, el santo, está mintiendo, hay un hecho que es innegable. Jesús vino a morir en una cruz. O sea, si yo escucho el Evangelio y tomo esas palabras y no las escatimo, no las considero como lo que son, la palabra del Dios, y las menosprecio y les digo a ese Dios, yo no creo lo que tú estás diciendo, en acción o en omisión, porque no solo se habla diciendo. En la práctica le estoy diciendo que lo que Dios está haciendo es mentir. ¿Me entiende? Y si está mintiendo, estoy diciéndole también que su obra en la cruz del Calvario fue una pérdida de tiempo y esa sangre vertida fue innecesaria. Porque si yo no estoy condenado, si yo no estoy muerto, si yo no estoy esclavo, si yo sirvo para algo, entonces Jesús vino a morir en una cruz de forma vana. Y estoy menospreciando y estoy negando la eficiencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entienden la magnitud? Por eso Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermano, al final de los tiempos, cuando el hombre sea juzgado, cuando todas las almas humanas sean juzgadas, algunos de nosotros en Cristo Jesús y la gran mayoría de las almas humanas por sus propias obras, que es lo que la Escritura nos enseña, va a ser la propia sangre de Cristo la que va a atestiguar en contra del alma humana. Ahora, hermano, esto es terrible. Es terrible. Ahora, ¿a qué quiero ir hoy día en particular respecto a este ejemplo, a estas tres disposiciones a las cuales el alma humana puede tener frente al Evangelio? Es que cuando nosotros somos expuestos al Evangelio, cuando yo, por ejemplo, soy expuesto a esta verdad que tengo que nacer de nuevo, este insulto glorioso de Jesús, de decirme que en realidad yo tengo que estar en Cristo, significa necesariamente nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cualquier elemento que me arraigue a ese hombre que Dios dice que tiene que morir porque no pertenece a este nuevo nacimiento, es en la práctica decirle a Dios que lo que Él dice es mentira. Si yo tengo un compromiso con algo que no pertenece a este nuevo nacimiento, entonces estoy diciendo que lo que Dios dice es mentira. Hermano, ese es esencialmente la razón por la cual Satanás no fue perdonado y no va a ser perdonado. Porque no solo, en el caso de Adán, no solo tergiversa, el caso de la conversación de Adán con Eva, no solo tergiversa la verdad, sino que ataca al autor de esa verdad. Pero el actuar indiferente a nuestra nueva condición es esencialmente lo mismo que hacía Satanás y que ha hecho siempre y lo viene haciendo cada día. Ahora, ¿qué significa que haya que nacer de nuevo? Significa que todo lo que éramos no vale nada. Significa que todo lo que hoy somos es únicamente por causa de Él, si es que nacimos de nuevo.
significa que mi posición no vale nada, significa que mi reputación no vale nada, significa que mi autoestima o la que pueda tener no vale nada, significa que mis fortalezas, mis capacidades, mis habilidades, mis dones que yo pueda tener, con los cuales yo haya llegado, no valen absolutamente nada. Porque nací de nuevo. Hermano, se lo dice a Nicodemo, que es con el respeto que cada uno de ustedes me merecen, es mucho más que ustedes y que yo. A ese hombre Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo fue liberarnos de la esclavitud de ese viejo hombre. Y nos hizo renacer en su cuerpo a un nuevo hombre, un nuevo nacimiento. Pero necesariamente significa abandonar lo que nosotros éramos. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? Define el sentido de nuestra vida. Si yo soy un condenado, yo puedo vivir la vida que yo quiera. Y mi vida va a tener un sentido. ¿Cuál? La condenación. Si yo soy un nacido de nuevo, mi vida tiene un sentido completamente distinto, que es vivir completamente para la gloria de Dios, porque es la razón por la cual nos hicieron nacer de nuevo. Por eso es tan importante posicionarnos respecto a qué somos. Hermano, es un engaño, es una necedad además. Vivir en esa ambivalencia respecto a lo que somos. Que en un día soy un ciudadano de este mundo, al día siguiente soy un ciudadano del reino. Un día me comporto conforme a cánones, principios y valores de este mundo, al día siguiente me comporto conforme a los principios del cielo. Es viernes, así que me tocan los del cielo hoy día. ¿Me entienden? Perdonen la ironía. Perdonen la ironía, pero hermano, ¿no es acaso así muchas veces en nuestra propia vida? ¿Con cuánta facilidad nos olvidamos de lo que somos? Y hace que nuestra historia, volviendo a la metáfora, sea un sinsentido permanente a veces. Ahora, después, hermanos, vienen las aflicciones, vienen las situaciones y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué experimento las consecuencias del pecado muchas veces en mi propia vida? ¿Por qué Dios me hace pasar por esta situación? Porque, hermanos, no hemos asumido, si es que hemos nacido de nuevo, no hemos asumido que hemos nacido de nuevo. Y que nuestro viejo hombre murió y fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora, hermano, ¿cuál es la magnitud, cuál es la amplitud, cuál es la profundidad del nuevo nacimiento? Total, absoluta. No hay nada fuera del nuevo nacimiento que quede fuera del nuevo nacimiento. O sea, todo lo que yo soy hoy día, a menos que yo quiera creer que lo que Dios dijo es mentira y por lo tanto es un mentiroso. Porque aquí no hay puntos medios. Dios no concibe puntos medios. Si Él me demanda de mí un nuevo nacimiento, significa que es una transformación integral. Ahora, hermanos, esto es un milagro que viene del cielo. El nuevo nacimiento no lo propicia usted. Pero nosotros la gran mayoría de nosotros llevamos muchos años diciendo que nacimos de nuevo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto es verdad o es solo un discurso? ¿Realmente estoy persuadido, estoy consciente en mi ser que he nacido de nuevo y por lo tanto mi vida, mi caminar diario es un permanente despojo de lo que era? Porque eso es esencialmente la vida cristiana después de que nacimos de nuevo. Vivir para despojarnos de lo que éramos. Es esencialmente eso. No es cumplir mis sueños, no es mi meta, no es adquirir pensar en el futuro. Hermano, es esencialmente vivir para despojarme del viejo hombre que opera en mis pensamientos, porque ya en todos los demás cosas he sido librado por la obra de Cristo, y para caminar permanentemente en este proceso de santificación continuo. Ese es el sentido, hermano. Histriónicos. El sentido de la historia de mi historia está en quién soy yo. Si soy un redimido, mi vida tiene un sentido distinto. Hace una semana se predicaba sobre que tenemos que estar orgullosos de ser diferentes. ¿Se acuerdan, no?
Hay que ser, hoy somos diferentes. ¿Y qué? Nacimos de nuevo. Nacer de nuevo significa abandonar lo que éramos. Vamos a Efesios 4. Lo voy a leer, hermano. Escúchame nomás, ¿sí? Voy a ir cerrando con esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Miren qué interesante ese verbo, despojaos. O sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, abandónense, despójense. Hermano, es un imperativo. No está diciendo, seréis despojados. Está diciendo, despójense ustedes. Esto es una acción nuestra. Está circunscrita a el ejercicio de mi voluntad y de mis fuerzas. Ahora, yo lo digo así para que usted me entienda, porque el hecho que usted pueda hacerlo es un recurso divino. Pero la Escritura a nosotros nos demanda y que en el ejercicio de mi voluntad y en el ejercicio de mi fuerza, yo me despoje de lo que yo era, si es que nací de nuevo. ¿De acuerdo? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué significa que está viciado? Que está corrupto, que está lleno de vicios, de irregularidades, de corrupción, de distorsiones, de depravaciones, de la fractura. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, miren dónde, en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos fiel del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, miren, y en la santidad de la verdad. A ver, el texto dice que yo tengo que abandonarme, despojarme de lo que yo era, porque lo que yo era está viciado y tiene la forma de los deseos engañosos, torcidos, pecaminosos, corruptos. Hermano, conversaba hoy día con unas hermanas en una reunión que tenía y el problema que nosotros a veces entendemos la pecaminosidad desde un punto de vista puramente moral o de obediencia. No, yo no tengo que pecar porque Dios dice que está mal. Hermano, y es verdad, yo no tengo que pecar por el solo hecho que Dios lo diga, basta. Pero hay un elemento mucho más dulce atrás de eso. Es que el pecado me destruye. El pecado no engendra nada bueno. Los vicios y la corrupción de la carne no generan absolutamente nada bueno para mí. Debiera bastarme con que Dios lo diga, sí, pero yo le agrego, porque el Señor nos se encarga de agregarnos otro elemento. Te va a destruir. Los deseos engañosos te van a destruir. Hermano, yo soy el primero en decirlo. Es así, yo lo he comprobado. Y yo creo que todos en esta sala podemos decir lo mismo. Los deseos engañosos del viejo hombre nos destruyen. Pero hermano, si nacimos de nuevo, fuimos librados de la fuerza opresora de esos deseos. Por eso dice, despójense, abandónense. No, pero es que es muy caro el precio, abandónense. Es que yo no puedo, es que puedes, es que yo no quiero. Entonces, la pregunta es, ¿naciste de nuevo? Es que no tengo fuerzas. No, yo sé que no. Pero el que habita dentro de ti las tiene. Es que, ¿qué va a decir el resto? Preocúpate de lo que yo voy a decir, dice el Señor. Deja de mirar para el lado y mira para arriba. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el sentido de lo que yo soy define el contexto de mi vida, de mi historia. ¿Quién soy yo? Histriónicos. ¿Me entienden, no? Sigo leyendo, Efesios 4. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado, miren, del nuevo hombre, creado según, miren qué interesante, yo tengo un viejo hombre y tengo un nuevo hombre. O sea, tengo una vieja humanidad, por decirlo de alguna forma, porque esto es un hombre de humanidad, no de género, no de sexo, y tengo una nueva humanidad. Y esa vieja y esa nueva, de alguna forma, están presentes en mí. Y el texto dice, la vieja abandónala, porque está torcida, porque es corrupta. Hermano, enfatizo en esto, por favor.
Lo voy a decir de forma muy práctica. Es parcialmente imprecisa, pero es muy práctica. Esto depende de usted. Abandonar la otra. O sea, usted es responsable frente a Dios de abandonar esta otra. Y dice, renuévense en la mente. O sea, aquí, miren qué interesante, estos dos nuevos hombres como que están aquí, en la mente. Y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, este nuevo hombre está creado según Dios, conforme a Dios, o sea, es como Dios, y que es creado en la justicia y en la santidad. Miren esta palabra, de la verdad. Opera en mi mente y es, voy a decirlo así, una nueva disposición, una nueva naturaleza que opera en mi mente y que el texto me dice, ese revístete, abrázalo, sumérgete en él, déjate, abandónate en ese hombre, si es que naciste de nuevo. Porque lo que tú eres le va a dar sentido. Hermano, esto no debía ser ni siquiera difícil de asumir. Así que lo que pasa es que tenemos un nivel de confusión respecto a lo que significa la vida en Cristo, porque somos todos nosotros consecuencia de una construcción cultural, cristiana cultural, que comulga la vida cristiana junto con la vida en este mundo. Pero eso no es la verdad de Dios. Cristo no vino en la cruz a rescatarnos a medias. No nos vino a decir que había que nacer una parte, dijo que hay que nacer de nuevo completamente. Sigo leyendo, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y comienza, hermano, a partir de acá, a hacer una descripción de conducta, de hábitos, de actuar. O sea, el texto yo creo que lo conocemos, dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, y no trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a decir que esta transformación interna de despojarse del viejo y de abrazar el nuevo va a propiciar una transformación en lo visible. Lo que decía el hermano delante, la sobrenaturalidad de Dios viene en mí y me faculta por la regeneración, por el nuevo nacimiento, para yo poder despojarme del viejo y comenzar a vivir el nuevo. ¿Y qué va a hacer? Que si yo hurto, no hurte más. Que si yo mentía, no mienta más. Bueno, eso es. Si yo era orgulloso, ya no soy orgulloso. Si yo estaba preocupado de este mundo, hoy día estoy preocupado de las cosas celestiales. Si yo vivía para mi gloria, ahora vivo para la gloria de Dios. Si yo tenía sueños de satisfacer mi carne en muchos aspectos, hoy día en realidad me niego completamente por amor a Cristo que murió en la cruz del Calvario y que me mostró en ese acto que todo lo que yo era no vale absolutamente nada, porque lo único que vale es Él. ¿Me entienden? Hermano, la naturaleza del nacido de nuevo es de una constante renovación en el espíritu de la mente. Y por eso yo, hermano, enfatizo, perdonen la autorreferencia, pero enfatizo majaderamente, cuiden sus mentes, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan. No somos de este mundo. Renovemos por el espíritu de nuestra mente. Somos renovados, por el espíritu de nuestra mente. Y debemos ser muy responsables respecto a eso. Y cierro con esta idea. El texto dice que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Fíjense que no está hablando del reino de los cielos. No está hablando de la vida después de cuando yo me muera. Está hablando de la basileia de Dios. Está hablando de mi vida en Cristo. Está hablando de mi caminar cristiano. Está hablando de la vida eterna. Y la vida eterna parte cuando yo conozco a Cristo. Eso es lo que Jesús dijo. Pero el texto dice que necesito nacer de nuevo para poder vivir la vida en Cristo. O sea, necesito asumir que todo lo que yo era, que todo lo que yo valía, todo lo que yo me acreditaba a mí, en realidad no vale absolutamente de nada. Y no sirve absolutamente de nada en esta nueva identidad en el reino de Cristo. Hermano, en el reino de Dios, perdón. Esto es
convicción profunda y necesaria en todo cristiano. ¿Por qué nos cuesta despojarnos? ¿Por qué nos cuesta despojarnos de lo que éramos? ¿Por qué nos cuesta vivir una vida santa, íntegra? ¿Por qué pueden pasar años y sentimos que no crecimos? ¿Por qué nuestra vida a veces es tan incompleta, mediocre en términos de piedad, de justicia? ¿Por qué los pecados nos acompañan por décadas? Porque seguimos valorando lo que éramos. Seguimos considerando lo importante. Seguimos trayéndolos a colación, aún a la par que mientras decimos que hemos nacido de nuevo. El punto es que esto es imposible. El que nace de nuevo no puede, es un sinsentido. A menos que querramos decirle a Dios que en realidad es posible vivir el reino de Dios sin nacer de nuevo. O sea que está mintiendo. ¿Me entienden la gravedad de esa disposición en la mente? ¿Entienden la gravedad? Cuando yo camino en mi vida cristiana creyendo que es posible seguir arraigado de lo de atrás, le estoy diciendo a Dios que en realidad no había que nacer de nuevo. Es posible, yo sigo siendo el mismo y estoy aquí. Y soy el mejor cristiano que puedo ser. O sea, lo que Jesús dijo es mentira. Yo al menos no me atrevo a decir eso. Yo prefiero doblar mi rodilla y decir, soy un miserable. Soy un miserable. Y merezco el infierno y arder eternamente. Por lo tanto, me escondo en la misericordia de su gracia y de su cruz. Me refugio y confío plenamente que la obra de Cristo es suficiente a pesar de mí, a pesar de esa inconsistencia, de esa inconstancia, de esa hipocresía, a pesar de que puedo llevar años diciéndole a Dios que es un mentiroso. Yo al menos prefiero refugiarme en esa gracia y en esa cruz y pedir que venga acá y purifique mi vida en todo lo que sea necesario, al costo que sea, para que verdaderamente decir nací de nuevo sea más que una declaración. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que tú visites nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser interior, Señor. Te pedimos que por el poder de tu espíritu tú hables a nuestra vida, tú nos confrontes. Señor, solo en tu espíritu hay poder para transformar nuestra vida. Y en él confiamos, Señor. Yo te pido en esta hora que tú sigas inquietando nuestros corazones, que tú sigas llamándonos a arrepentimiento. Señor, no te olvides de nosotros. No nos deseches, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, nuestra única esperanza es la obra de Cristo y es suficiente, lo sabemos, Señor. Purifícanos, quebrántanos, confróntanos. Permítenos vivir integralmente, Señor, en ti y para ti. Tú has tenido misericordia de nuestras almas, nos alcanzaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítenos, Señor, vivir conforme a esa virtud, conforme a esa identidad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.